Una invitada ya. Le pido a ¿Cómo no? Checho Bianchi que comande la entrevista. Estamos hablando de Alicia Luciardo, que es antropóloga forense, allí la vemos, es la coordinadora del grupo de investigación en antropología forense, que está bajo la égida de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Alicia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A las órdenes. Bueno, la novedad es que están buscando algunas vías alternativas, ya que hasta ahora no se enviaron los restos del último hallazgo de principios de junio, se enviaron a Argentina para que el afamado equipo de antropólogos argentinos lo analizara y no se ha podido dar con la identidad de a quién pertenecieron estos huesos. ¿Cuál es la explicación? ¿Estaban muy dañados estos huesos? ¿Los restos óseos? No es esa la explicación. De hecho, la muestra que trasladamos a Córdoba se analizó y se extrajo un perfil genético nuclear completo. Es decir, todos los marcadores que se pueden obtener por ADN nuclear se obtuvieron. Quiere decir que la muestra estaba en muy buenas condiciones a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar del daño que presentaban los restos en sus extremos. Habíamos nosotros comentado eso en algún momento. Sin embargo, el material genético estaba bien conservado y la muestra no tiene ninguna dificultad. Tiene todas las condiciones necesarias. A partir de ahí, una vez que se obtiene el perfil genético, lo que se hace es comparar con alguien, ¿no? Porque la identificación en definitiva es una comparación. Ajá. Y en esa comparación lo que se hace es lo que se llama una comparación masiva. Entonces se tira esa información contra toda la base de referencia que está compuesta por la sangre o la saliva, o sea, los perfiles genéticos que las familias han donado, y se hace una primera comparación para ver si a partir de allí surge alguna consistencia o algún match en esa comparación. Y ahí es donde se detuvo en este momento el proceso, ¿no? Estamos en ese momento en el que de esa comparación no se obtuvo ningún resultado significativo que tenga un potencial grande, digamos. ¿Y cómo sigue esto? Porque vi que ahora se habla de realizar exhumaciones. Bueno, de hecho ustedes lo anunciaban en conferencia de prensa hace algunas horas. Se analiza la toma de sangre a familiares desaparecidos y exhumaciones. Son como alternativas para identificar estos restos hallados en el Batallón 14, ¿no? Claro, cuando suceden estas cosas que no hay una coincidencia significativa y tampoco es que haya exclusiones de todas las personas de la base, no es que se haya excluido la posibilidad de identificación, lo que está significando esta conclusión es que se necesita que las familias que tienen un desaparecido y que no han donado, que donen. Que es un número muy reducido. Y hay otro número de familias que han donado, pero no necesariamente los donantes representan de la mejor manera genéticamente a ese desaparecido, porque en definitiva necesitamos que haya una representación familiar suficiente para poder decir esta persona es hija de o hermana de, o padre o madre de tal persona, en base a esta confronta genética. Entonces, a veces lo que tenemos es una familia que está compuesta por un donante y ese donante tal vez no sea suficiente y hay que reforzar esa composición de la familia. Hay que sumarle más familiares, sobre todo familiares que aporten la mayor cantidad de información y que permitan justamente la identificación. En otras palabras, no es lo mismo la donación de un primo que la donación de un padre. Claro. A los efectos de la confronta. ¿Por qué de todas maneras sí se especificó que no pertenecerían ni a María Claudia García ni a Elena Quinteros? ¿Cómo se puede tener esa certeza? Claro, porque hay familias que sí están bien representadas, que los donantes que tiene la base son suficientes como para identificar
o para excluir. Y en estos casos no solamente son los casos de María Claudia y de Elena Quinteros, pero en este caso hay certeza de que no son ellas, porque se hubieran podido identificar con los donantes que tiene la base en este momento. Entonces eso permitió hacer esa primera separación y decir, bueno, todas estas personas desaparecidas no son, y todas estas otras no sabemos si son, porque no están bien representadas. Bien, cuando se habla de exhumaciones, me parece que sería bueno explicarle al televidente en qué consisten las exhumaciones de los cuerpos. Bueno, cuando tenemos que mejorar esta representación familiar, normalmente lo que se busca es un familiar que pueda acercarse a la sede de madres y familiares de detenidos desaparecidos, voluntariamente dar su muestra de sangre, establecer cuál es su parentesco con la persona desaparecida, y esa gotita de sangre que se toma en una tarjetita especial se traslada a Córdoba para que de ahí se extraiga un perfil genético y se pueda comparar. Cuando a los familiares ya han fallecido, y no pueden obviamente dar su muestra, una de las alternativas que se puede llegar a realizar es una exhumación en un cementerio. Es ubicar el lugar donde están enterradas los familiares más representativos para completar esta donación, o para tener la donación por primera vez, si es la primera. Ubicar dónde están enterrados estos restos, tener la certeza registral de que en esa urna o en ese cajón están los restos de esta persona en particular, hacer un traslado de esos restos al laboratorio, hacer un estudio muy rápido de los restos para también tener la certeza de que si se establece que esos son los restos de una mujer, antropológicamente también eso va de la mano, que tiene la edad que tenía esa persona. Y una vez que tenemos la certeza de que los restos óseos son de la persona que pretendíamos exhumar, se elige qué pieza ósea o qué pieza dental se va a extraer para llevar a Córdoba. Se hace el mismo trabajo de selección que cuando se recuperan restos del batallón. Se ve el esqueleto y se toma la mejor muestra para enviar a Córdoba. Y al llegar a Córdoba se hace el mismo procedimiento de extracción de material genético que se hizo con los restos que encontramos en el batallón. Bien, Alicia, ¿hay chances de que se hagan todos los esfuerzos posibles y no se puedan identificar, o solamente es una cuestión de tiempo, que va a demorar más identificar a quién pertenecían estos restos óseos? Bueno, va a depender justamente de eso, ¿no? De si se puede conseguir mejorar a todas estas familias, de que alguna de ellas, si alguna de ellas se mejora y es justamente la persona que está representada por los restos encontrados en el batallón, se podrá identificar, independientemente de que las otras familias no logren mejorar su composición de donantes. Pero a lo mejor puede ser que haya una familia que no tenga donantes y que haga que no se pudieran identificar, por lo menos momentáneamente. Lo que siempre hay que pensar que estas cosas responden a un momento, es como una foto de este momento, ¿no? Porque también las técnicas genéticas van siempre avanzando muy rápidamente, las alternativas que se abren son maravillosas, lo que hacía 10 años no se podía hacer, hoy sí se puede hacer. Entonces, lo que sí podemos decir es que en este momento no se logró la identificación, se va a trabajar todo lo posible para mejorar esas composiciones familiares. Nosotros tenemos grandes esperanzas de que sí se pueda lograr, y si no se lograra, seguramente que se va a ir buscando alguna manera a futuro de lograr esa identificación. Por lo menos con ese optimismo te lo puedo decir yo. No tengo obviamente la bola de cristal, pero creo que se puede. Entendí. Alicia, Alberto Silva te va a hacer una pregunta. Sí, yo la estoy mirando a Alicia, yo no la conozco, primera vez que la veo, con firmeza, con claridad, explicando toda esta situación. Y le confieso a ella, y confieso públicamente, que ese maldito batallón y esa zona donde están estas apariciones, cuando el maestro Julio Castro, a mí me impactó mucho saber que estaba allí el maestro, la mentira del ejército de no decir que lo habían asesinado y estaba allí, cómo tuvieron en vilo a toda la familia engañándolos, y apareció, y en la forma que apareció. Y ahora este nuevo hallazgo,
encontrar a una mujer que sus huesos nos cuentan que, según ustedes nos dicen, fue torturada de una forma más que cruel, sin ropa, boca abajo, tirada allí. Me cuesta entender cómo el que estuvo haciendo el pozo, el que la tuvo detenida, el que la trasladó, no cuenta quién es. ¿Qué le cuesta cuando encima no tiene ninguna pena, no va a tener ninguna sanción? Me cuesta creer la crueldad, no ya del que la torturó y la mató, sino la gente periférica. ¿Y por qué le cuento todo esto? Usted y ese grupo que están allí en la primer trinchera, ¿cómo viven en lo emocional, en el alma, encontrarse con esto? ¿Cómo viven saber que una mujer fue tirada allí, desnuda, torturada salvajemente, asesinada, y el que hizo el pozo, que seguramente no tuvo que ver, no le cuesta tanto llamar por mira, esta persona es esto, o creo que es esto? ¿Cómo viven eso ustedes? Bueno, eso es parte de del llamado que hizo el fiscal el otro día, ¿no? En la conferencia de prensa, que hizo como esa aclaración de que estas personas que participaron de alguna manera se pueden acercar y que pueden dar esa información que es tan importante para todos, pero claramente para el trabajo de búsqueda, porque sin información no podemos nosotros encontrar, es así. Entonces da mucha frustración tener que trabajar con migajas de información, con cosas tan poco precisas y tan vagas, el tiempo que lleva hacer estas tareas, los recursos que se gastan haciendo estas tareas, cuando con información se podría haber terminado esto hace muchísimo tiempo. Entonces hay una cuota de frustración en eso, ¿no? Y en relación al hallazgo y a la constatación de la violencia, a la constatación del ocultamiento, de todo ese esfuerzo que se puso en ocultar el cuerpo, de esa selección de ese lugar en particular donde no había ni siquiera una posibilidad muy grande de enterrar porque no había profundidad. Hay como mucha cosa involucrada que sí, desde el momento del hallazgo, en el momento de la recuperación, nosotros vamos como viviendo esa película de pensar esos momentos que la persona tuvo que pasar, que sufrió, por la que la hicieron transitar, y sí, nos toca, uno lo siente emocionalmente porque está viendo las lesiones en el cuerpo, porque está de alguna manera con un pincel limpiando cada uno de esas 206 huesitos del esqueleto. Entonces, para nosotros sabemos que es parte del trabajo, nos da mucha bronca que no haya información para terminar rápidamente con este tema de las exhumaciones, de las excavaciones, y que, bueno, por lo menos las familias puedan tener una respuesta después de tanto tiempo, ¿no? Muy bien, Nadia Sanjurjo, Alicia te escucha. Alicia, ustedes han sido muy optimistas en cuanto a realizar nuevos hallazgos. ¿Cómo continúa el trabajo de campo de aquí en más? Bueno, el trabajo de campo no va a variar de lo que venía haciéndose antes, porque corresponde con un plan de trabajo que digamos, contemplaba esta posibilidad. Por algo hacemos las excavaciones, ¿no? Vamos con esa no certeza, pero sí con esa expectativa de que en esos lugares podamos encontrar. Lo que pasa es que son lugares tan grandes que no sabemos cuánto vamos a demorar, y a veces esa demora es de años, ¿no? Pero en definitiva, esto nos da la constatación de que la zona cautelada es de interés. Ya está demostrado por este hallazgo, está demostrado por la cercanía que tiene con los hallazgos anteriores de 2011 y 2012, y porque es un área que tiene múltiples lugares señalados en la cercanía, si bien no con tanta precisión, sí con algunos rasgos en particular que hacen que esta zona sea de interés. Entonces, no hay un cambio en el plan que veníamos teniendo. Vamos a continuar con las excavaciones. Bueno, de hecho, ya continuaron los compañeros en campo las excavaciones en las trincheras linderas, están avanzando en el terreno. Y bueno, y así vamos a seguir hasta terminar de cubrir palmo a palmo esta cautela de 30 y pico de hectáreas. Alicia, hablábamos hace unos días para Montevideo Portal, y un televidente hace una pregunta, me parece pertinente para que tú lo aclares. Este televidente pregunta por qué, si están en un mismo predio, a veces se encuentra unos y a otros no.
o pasan demasiados años y en un mismo predio se encuentran nuevamente restos óseos muchos años después del anterior hallazgo. Y esto viene a cuento de que el hallazgo de los restos de Fernando Miranda se da a 90 metros de donde se encontraron los restos de Eduardo Bleier, pero el primero fue en 2005 y el segundo en 2019. ¿Cómo se explica esto? Tú me decías en la entrevista con el portal que el cuerpo de Bleier se pudo haber encontrado en 2005, sin embargo se encontró en 2019. ¿A qué lo atribuís? ¿Qué pasó allí? Bueno, nosotros trabajamos en base a cautelas, ¿no? Cuando tenemos un sitio de interés, se estudia la información, se cruzan los datos, se ve el paisaje, se agota todo lo que es la investigación de gabinete o de investigación preliminar. Ahí se evalúa si es un lugar que tiene interés para hacer un abordaje arqueológico. Se solicita en ese caso una cautela, se establecen cómo se delimita ese terreno de interés. Puede ser a través de puntos GPS o puede ser a través de límites naturales, ¿no? Del camino al arroyo, en fin. Y esa delimitación, si es aprobada por el juzgado, nos habilita entonces a nosotros a realizar las actividades que entendamos que tenemos que cumplir para dar cuenta de esa cautela y poder informar a la justicia sobre los resultados de las tareas. Lo que sucedió es que el área cautelada en el año 2005 para, por ejemplo, el ex batallón número 13 fue abordada, fue excavada con una metodología diferente o con un abordaje diferente. Es decir, no se cubrió, no se excavó toda la cautela, se excavaron algunos lugares. Lo mismo sucedió con el batallón 14, lo mismo sucedió con la chacra de Pando. Se tenía una cautela delimitada, pero no se excavó todo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, muchos años después, evaluar qué había pasado en estos lugares que seguían siendo señalados, que en definitiva están vinculados a algún circuito represivo y sin embargo no estaban dando los resultados que creíamos que tenían que tener, y empezamos a buscar explicaciones. Bueno, ¿por qué puede ser que no aparezcan estos cuerpos? Bueno, una posibilidad es que algo en la intervención todavía pueda hacerse. Entonces empezamos a mirar los testimonios, empezamos a mirar cómo se habían excavado estos sitios, lo pusimos todo en un mapa, en un plano, y ahí empezamos a ver que había lugares que quedaban sin excavar. Se habían hecho algunas trincheras en un lado, se dejaba un espacio muy grande, se hacían otras trincheras en otro, y decíamos, bueno, quizás hay cuerpos enterrados todavía allí porque la información habla del monte. ¿Y cómo delimitamos el monte? Si habla del monte hay que excavar todo el monte. No nos dice en qué lugar del monte está el cuerpo. Si nos dice en el fondo del batallón, bueno, ¿cómo se interpretó en ese momento el fondo del batallón? A veces la información que nos llega es varía, depende cómo uno la interprete. Entonces empezamos a buscar esas múltiples interpretaciones que podía tener la información y empezamos a mirar cómo se había excavado. Y fue ahí que planteamos volver a los mismos lugares, volver a hacer una cautela de los mismos sitios, pero esta vez cubrir todo lo que no se había excavado anteriormente. Con esto y es así queda que en el claro. año 2019 No, perdón, aparecen digo, estos restos. que con esto queda claro el cambio de metodología respecto a la forma de trabajo del arqueólogo José López Mas, ¿no? Bueno, sí, es un abordaje distinto, es decir, uno también como equipo va aprendiendo en el correr del tiempo y va sumando todo lo que va pasando. En la medida que se producían los hallazgos, Fernando Miranda, Vázquez Chávez Sosa, el maestro Castro, Ricardo Blanco, y nos íbamos, si uno estudiaba los patrones y veía, son todos enterramientos primarios, en fosas individuales, con cal por encima y por abajo, alguno tiene losa, otro no. Bueno, si los enterramientos son primarios, entonces ocupan máximo, exageremos, 2 metros la fosa, 2 metros de largo por 70 centímetros de ancho. ¿Qué posibilidades hay de que haya una fosa de esas dimensiones en todo ese terreno que no se excavó? Y muchas, grandes posibilidades. ¿Qué posibilidades hay de que esa fosa no sea visible a simple vista después de todo el tiempo que ha pasado? Porque a veces lo que sucedía era que se abordaban los lugares buscando
cosas que se veían a simple vista, depresiones en el terreno, acumulaciones de tierra, y eso era el lugar de focalización del abordaje. Y no necesariamente, no sé, el borde de la barranca del arroyo Miguelete. Entonces, en la medida que nosotros vimos la posibilidad de que haya cuerpos en cualquier lugar, de 2 metros por 70 centímetros, surge esta necesidad de decir, la única manera de darle certeza a la justicia y a las familias sobre un abordaje arqueológico forense es excavando todo. Es excavando todo. Y para eso tenemos que excavar desde el principio de la cautela hasta el final. Aunque nos guste o no nos guste, o nos parezca o no nos parezca. Es la única manera que puedo hacer un informe y firmarlo y decir, doy certeza de que aquí no hay un cuerpo, o a raíz de estos trabajos se encontró un cuerpo en tal lugar. Si no, yo me voy de un área cautelada sin poder dar esa certeza. Alicia, hay un televidente que pregunta tu opinión a propósito de la operación Zanahoria. A mí me consta que tú, como científica, la desestimás, o por lo menos entendés que hasta el momento no hay pruebas que confirmen la operación Zanahoria, pero sería bueno que expliques por qué. Sí, claro, cómo no. La operación Zanahoria es un relato, es una respuesta en algunos momentos oficial sobre el destino de los cuerpos. Una respuesta que es idéntica para prácticamente la totalidad de los detenidos desaparecidos, con la excepción, por ejemplo, de los cuerpos de Uva Gesner Chávez Sosa y Arpino Vega, en el caso de la Fuerza Aérea. Pero para el resto de los desaparecidos, la respuesta o el relato fue que fueron enterrados, después fueron desenterrados, quemados y sus cenizas tiradas al Río de la Plata, con variantes sobre en qué predio militar fueron enterrados, con variantes sobre si sus cenizas eran tiradas al Río de la Plata o directamente, por ahí se decía, al mar. Pero es un relato idéntico para cada uno de los detenidos desaparecidos. En la medida en que los cuerpos empiezan a aparecer producto de los trabajos arqueológicos, empezamos a constatar una vez, otra vez, ya llevamos 6, que en teoría son cuerpos que deberían haber pasado por ese procedimiento y que sin embargo han sido encontrados en los predios militares y están, por eso hacemos mucho énfasis nosotros en que son enterramientos primarios. No es que estos cuerpos fueron desenterrados, enterrados en otro lugar y nosotros los encontramos y eso fue un doble ocultamiento. No, estos cuerpos fueron colocados en ese lugar y no se movieron nunca más. O sea que no hubo nunca una actividad de desenterramiento y mucho menos de quema y de tirar las cenizas a ningún lugar. Entonces, en primer lugar, es un relato. Y forma parte de una historia oficial sobre lo que sucedió, que nosotros hemos constatado una y otra vez con los hallazgos que no es así, que no fue así. En segundo lugar, no hemos encontrado evidencias de que eso haya tenido lugar. Y por evidencias me refiero a algo más que un indicio, algo más que una sospecha, porque a veces se le atribuye un valor a una marca en el terreno, a una anomalía, que pueda ser una marca de una pala, que pueda ser que hubo un pozo en algún lugar, ya se le atribuye inmediatamente que eso fue la operación Zanahoria. Nosotros lo que decimos como equipo es que si hubiera una actividad de desenterramiento de un cuerpo, tendría que haber evidencias de ese desenterramiento, tanto a nivel estratigráfico como a nivel de residuos. Tiene que haber una actividad, algo residual del cuerpo. Ustedes lo vieron en las imágenes de las entradas a los batallones cuando hay hallazgos. La cantidad de cal es muchísima. Queda desperdigada por todo el terreno. Son 206 huesos que hay que recuperar y que incluso con los conocimientos arqueológicos y antropológicos a nosotros nos llevó prácticamente un mes de zaranda, de tamizado del sedimento para recuperar hasta el más mínimo fragmento y traerlo al laboratorio, o el más mínimo huesito chiquito de las manos, de los pies, y traerlo al laboratorio, como para dar la certeza de que recuperamos todo lo que hay en campo. Es una actividad muy, pero muy sistemática y por supuesto la cal está en el campo. Entonces, ¿qué significa? Que retiraron los cuerpos y
¿Qué hicieron con la cal? ¿Qué hicieron con las vestimentas? No quedó ningún hueso en el terreno. ¿Cómo quemaron todo eso? ¿Dónde lo quemaron? Porque además no solamente es la evidencia que no encontramos, no solamente son los cuerpos que sí encontramos, sino también, o sea, ¿cuál es el relato? El relato es poco específico. Simplemente es eso, ¿no? Como si fuera algo tan fácil de hacer. Retiro el cuerpo, lo quemo y lo tiro al mar. No, y ¿Cómo además, lo hiciste? por lo que tú ¿Quién lo decís, hizo? no tiene asidero hasta el momento. Hasta el momento, quizás sí tuvo lugar. Nosotros no lo negamos. Lo que decimos es que hoy, hasta el día de hoy, no hay evidencia que lo pruebe que esto tuvo lugar. Y tampoco se ha hecho una investigación sobre aquellos que informaron sobre este operativo, bueno, de quién participó, dónde fue, dónde se quemaron, cuánto tiempo demoraron en quemarlo, cómo lo hicieron, dónde exactamente lo tiraron, porque si nos dicen a nosotros, en este lugar había un cuerpo y lo retiramos, nosotros vamos ahí, hacemos zaranda, zarandeamos todo el sedimento durante un mes, no importa, algún hueso encontraríamos. Alicia, este tema es muy delicado. Siempre está en la consideración la operación Zanahoria, que existió, que no existió. Claramente es un relato falso por lo que está pasando. Ahora, ¿usted no cree que existió con el segundo vuelo? Yo tengo la convicción que el segundo vuelo son 22 prisioneros que traen de Argentina, fueron enterrados en una fosa común y ahí sí existió la operación Zanahoria, porque el impacto que puede tener encontrar 22 cadáveres de compatriotas en general muy jóvenes sería imponente. Me parece que este relato que después amplifican las Fuerzas Armadas tiene su basamento en lo que seguramente hicieron con el segundo vuelo, con estos 22 compatriotas que no hemos encontrado. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros hemos hecho, y siempre tratamos de hacer en el estudio de fotografía aérea, búsqueda de cambios en el paisaje. Sabemos que un cambio en el paisaje como el de una fosa individual, de las características que estábamos comentando hoy, sería casi imposible de ver en una foto aérea. Igual buscamos cambios en el paisaje, pero los buscamos no solamente para conocer los predios, sino también en esa hipótesis de una fosa donde podría haber más de un cuerpo, ¿no? Fosa común es más de un cuerpo. Imagínese una de 22 cuerpos, ¿no? Entonces, eso sí es un cambio en el paisaje que se ve. Y de hecho, los colegas que trabajan en otras regiones y que tienen a su cargo esta búsqueda de fosas, las encuentran mediante el uso de fotografía aérea y, bueno, hoy de fotografía satelital. Entonces, eso es algo que sí hemos buscado muy atentamente y lo hacemos cada vez que tenemos fotos nuevas o abordamos sitios nuevos, en la búsqueda de cambios en el paisaje que puedan responder a grandes remociones o a lo que puede ser una fosa. Hasta ahora no hemos constatado, por eso, hasta ahora no hemos constatado nada que corresponda a eso. En los pocos lugares señalados como posibles fosas vinculadas con el segundo vuelo, tampoco se ha encontrado y se han hecho algunas intervenciones. Es decir, que no tenemos tampoco evidencia de eso hasta ahora. Alicia, muchísimas gracias por participar del programa, por aclarar muchas cosas y otras cosas aclararnos lo que falta aclarar también, ¿no? Y de eso se trata todo esto. Así que le agradecemos mucho su presencia aquí en el programa el día de hoy, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde. Gracias. Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense.